11 de enero 1957, los hermanos de una numerosa familia, Héctor y Julio Humberto, crearon un club. Lo llamaron Arsenal. 1961, debut profesional, rival Piranha, resultado 1-1. Comienza una película en franco ascenso que no vio en la historia un límite entre una categoría y la siguiente. 62, ascenso a la primera C, campeón invicto. 86, ascenso a la primera B. 92, dueño del zonal sudoeste, 2-1 Alvarado, ascenso al Nacional B. 2002, Arsenal hace historia en la final del reducido ante Gimnasia de Entre Ríos en la ida, 2-1. La revancha indicó 1-1 en el viaducto. Sarandí a la primera división. En 40 años se posicionó en el máximo nivel, sin deudas, remodelando su estadio, sumando puntos importantes, moldeando un promedio a la perfección. Limia, Gandolfi, Ruiz, Molina, Pato González, Irsig, Fernández D'Alessio, Esmerado, Cantero, Cristian Gómez, Germán Denis, TT, Burruchaga. El equipo base de los primeros años, el que le ganó a River en la cancha de Racing, el que clasificó a los torneos internacionales. 5 de diciembre 2007, Copa Sudamericana para toda la vida. San Lorenzo, Goiás, Guadalajara, River Plate en el Monumental, América en México, América en Avellaneda. Cuenca ataja el viento, Castiglione saca todo, Andrés San Martín deja todo, Javier Jacuzzi, el de los partidos importantes, Alejandro Papu Gómez, el del talento, Martín Andrizzi, el que celebra el gol más trascendente en la historia del club. 30 de julio 2008, Estadio Nagai, Osaka. Arsenal vence al Gamba, despierta Sarandí y es campeón en Japón de la todavía extraña Surugaban. Jugar Libertadores, jugar Recopa, jugar todo lo que juegan los grandes y los místicos, jugar para ganar y manifestarle a una generación que Arsenal de Sarandí era un equipo que no peleaba por la permanencia, que ganaba títulos internacionales, que era muy dificultoso para los poderosos, que en su estadio refundado no perdía y que además podía ser campeón en la Argentina. 24 de junio 2012. Cristian Campestrini, Lisandro López, Guillermo Burdizo, Jorge Ortiz, Carlos Carbonero, Emilio Celaya, Luciano Leguizamón. Arsenal campeón de nuestro fútbol. Torneo clausura. El mayor sueño de una familia, el mayor sueño de un barrio, hecho realidad. Y bueno, si es el equipo de Grondona, sí, es el equipo de Grondona. Pero es el equipo de Grondona por el orden, por la tranquilidad, por el respeto al trabajo, por el saber que nosotros acá donde llegamos todas las necesidades están cubiertas. 7 de noviembre 2012, Estadio Bicentenario, Supercopa Argentina, 4-3 por penales ante Boca Juniors. Primera Copa Nacional para la institución de Sarandí. 2-0 ante Santa Marina en Vicente López, 3-1 ante Platense en Banfield, 1-0 ante Independiente en Catamarca, 1-0 ante Godoy Cruz en San Juan, 5-4 por penales ante All Boys en la misma provincia, 3-0 ante San Lorenzo en Catamarca y otra vez, sí, otra vez, Arsenal campeón, Copa Argentina. Creo que este es un triunfo que varios tendrían que reflexionar porque Arsenal gana y los demás no. No necesitamos de nadie, no necesitamos de Grondona, no necesitamos de nada. 2014 y desde allí, a excepción del primer semestre de 2016, convivió con la desgracia futbolística, la caída, 47 derrotas en los últimos 87 partidos. Anteúltimo en el torneo anual de 30 de 2015, último en el torneo de 30 de 2016-2017. La decadencia mayormente pronunciada en los últimos tiempos del fútbol argentino. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaron de llegar los buenos jugadores? ¿Por qué se terminó el protagonismo? ¿Por qué se debilitó uno de los proyectos de mayor ambición y de crecimiento más directo y sostenido en las últimas 15 temporadas? ¿Cuánto influyó el fallecimiento de su fundador? ¿Es este club el símbolo de la caída del imperio más grande de la historia del fútbol argentino? Hoy en el capítulo número 1 de los informes especiales de Sportia presentamos Arsenal de Sarandí, de la gloria al ocaso. Rigor periodístico, búsqueda, investigación, vocabulario, todo eso condensa Juan Pablo Marrón y es él el protagonista de esta sección que llega para quedarse en Sportia y que tiene Arsenal, Juan Pablo, entonces como primer protagonista. ¿Cómo te va, Ariel? Un placer saludarte, también para Guido y para Jessica el saludo. Lo tiene Arsenal. Hablábamos acerca de una de las mayores decadencias o la que más nos ha abrumado en el último tiempo. Comparable con el Banfield del torneo Clausura 2012, un campeón de 2009 que hasta promediando su campeonato perdió la categoría. En el caso de Arsenal es distinto, su promedio es de 2014. El tema es por qué un club que hasta se acostumbró a poner buenos jugadores en primera división y a vender por millones, a traer refuerzos en muchas oportunidades de equipos denominados grandes que tal vez no utilizaban con mucha secuencia y que a veces con un llamado telefónico se lograba
que Arsenal tenga nombres propios dentro de su equipo. ¿Los árbitros dirigían con temor a Arsenal o lo dirigían con mayor atención? ¿Esto lo reconocen sus protagonistas en estos tiempos o todavía no lo admiten ni no lo aceptan? Coincide el promedio de Arsenal desde el torneo de Primera División 2014 hasta nuestros días con el fallecimiento de Julio Grondona. Grondona muere en julio de 2014. El promedio de Arsenal, una cuenta muy simbólica, nace en agosto de 2014. Su promedio y lo simbólico de esta historia y la posible pérdida de la categoría, porque hoy atraviesa una situación muy delicada en lo numérico, es coincidente con la ausencia de su fundador y del hombre más apasionado, como cuentan en Sarandí, aquel que aparecía cuando se necesitaban o refuerzos o dinero o un llamado de atención, y que cuando se fue, reconocido por aquellos que en el día a día forman parte de la vida de la institución, entraron en un periodo de cierta comodidad en un principio, después nos asumieron los riesgos y ahora tenemos las principales consecuencias. O vas a lo que puede ser un símbolo, pero quizás también sea una explicación. El promedio del descenso siempre es de 3 temporadas. Esta temporada termina, aquellos que se vayan al descenso, empieza a contabilizarse justo desde ese momento. Estás recordando. Claro, el torneo empezó en agosto de 2014, Julio Grondona falleció en julio del 2014. La historia en este caso contempla 4 temporadas, ha cambiado el promedio en relación a lo que eran las históricas 3, pero Arsenal en ese tiempo contextualizó equipos de no mucho rigor futbolístico, equipos que no existieron dentro de lo que fueron las convocatorias a la hora de los refuerzos, nombres propios muy importantes como había tenido antes. Confió en algunos empresarios que tal vez de arranque, en lo que ha tenido que ser el armado de muchos conjuntos, prometieron cosas que después no se terminaron cumpliendo y ha dejado ir a cuerpos técnicos que vislumbraban cierta capacidad. Vamos a ver el informe. Vamos a ver. ¿Te quedó claro? Sí. Después del informe puedes responderlo. ¿Te quedó claro por qué está así Arsenal? Me quedó clarísimo. Vamos a escuchar a aquellos que formaron parte de la edad dorada de Arsenal. La edad dorada que en realidad es desde su fundación hasta prácticamente nuestros tiempos, pero que en Primera División empezó a contar con cierto suceso después de que el promedio haya dejado de ser una preocupación. Temporadas 2002, 2003, 2004, bueno, Arsenal empieza a encontrar consagraciones internacionales, Copas Sudamericanas, Copas Nacionales, el torneo argentino, el torneo clausura 2012. Tanto Gastón Esmerado como Carlos Castiglione, como Gustavo Alfaro, fueron nombres propios de Arsenal durante muchísimo tiempo. Y van a dar su sensación del presente y también lo que era jugar en Arsenal cuando estaba en la época de la gloria. Vamos. Duele ver el momento que está Arsenal, después de tantos logros, verlo pelear el descenso partido tras partido, uno agarrando la calculadora y sacando cuentas para que los otros equipos que están peleando no ganen. Uno tiene la esperanza de que puedan salir los chicos que están en este momento de esta situación y bueno, ojalá que se pueda quedar en primera porque bueno, la verdad que uno tiene mucho cariño, yo viví cosas importantes ahí, creo que lo mejor de mi carrera y bueno, ojalá que salga todo bien. A veces construir un equipo sólido lleva mucho tiempo porque es un ensamble permanente, es trabajo, prueba, error y corrección. Ahora destruirlo se destruye de la noche a la mañana. Se destruye cuando se pierde la esencia, se destruye cuando de pronto una de las partes termina creyéndose más importante que la del resto. El club estaba ordenado, como lo estaban seguramente muchos clubes también. Un club que pagaba lo que te prometía, que un club que estaba ordenado económicamente, por ahí no pagaban locuras, pero sí el club estaba ordenado, estaba bien y bueno, eso es importante para jugar. Don Julio, yo tenía muy buena relación con él y cada tanto nos juntábamos a hablar y hablábamos del fútbol en general y de algunas cosas en particular, pero él no quería meterse en Arsenal porque tampoco quería pasar por arriba de los que sientan que de pronto él podía llegar a pasar eventualmente por arriba del hijo. Fue el club apuntado por todos de mala manera, porque uno que convivió mucho tiempo en esa institución sabe que no es así, sabe que todo costaba el doble, que todos hablaban que los logros que tenía eran por don Julio
no saben que todos hacíamos un esfuerzo muy grande. Yo honestamente siento que esas conquistas fueron por un compromiso muy grande de los jugadores, por una dirigencia coherente que nos allanó el camino para hacer lo que teníamos que hacer y por un trabajo que se hizo que terminó redundando en los éxitos deportivos. Por ahí a uno le daba bronca cuando hablaban un poquito más que uno siempre tenía el caballo del comisario, pero por suerte he tenido compañeros que los he enfrentado en contra y después hemos sido compañeros y se dieron cuenta que no era así, entonces eso te da la tranquilidad de que todo lo que se logró en la institución fue bien ganado. Recuerdo patente un día que habíamos venido a ganar la Copa Sudamericana en el 2007, viene don Julio y me dice que me felicitaba por la obtención y que me quede tranquilo porque ese reconocimiento no lo iba a tener en tanto y en cuanto como Arsenal lo merecía, porque era el equipo de Grondona. Es que costaba no decirlo. Costaba no decir que era el equipo de Grondona. Es más, cuesta hoy decirlo, ¿no? Por esto que estás diciendo, este símbolo que cae justo en la muerte del expresidente de la AFA. Bueno, aquellos que están en el día a día en el club, que encuentran un club que se ha manifestado ciertamente desorganizado, durante la gestión de Lucas Bernardi como entrenador, que culminó casi un día para el otro, encontró en el día a día un Arsenal renovado en la desgracia de este club que se caracterizaba por el orden, por cumplir con lo pactado, por tener a los jugadores al día y con sueldos importantes, y que era protagonista y que construyó un nuevo estadio. Pasamos a un plantel que a veces no tenía un lugar específico, un lugar físico para poder hacer el almuerzo previo al partido, después de una concentración, porque no andaba la cocina, porque no habían arreglado la cafetera, porque no había dinero para llevar adelante ciertos arreglos, porque el entrenador saliente pedía en base al nutricionista determinada nutrición y a veces porque el club le debía a la cocina, los alimentos no estaban, entonces había que cambiar la dieta de los jugadores, problemas de improvisación que estaban muy lejanos al día a día de Arsenal. Perdón, te hago este agregado, familiares. Te hago este agregado porque con el tema del club de Julio Grondona, cómo ni siquiera su círculo más cercano pudo sostener, habiendo sido parte de esa estructura con Grondona a la cabeza, porque la verdad que, a decir verdad, Julito Grondona continúa en Arsenal. Miguel Silva continúa ahora en Arsenal. Humberto Grondona hoy es el entrenador de Arsenal y el equipo se ha caído a pedazos igualmente. Cuando los adláteres de Grondona, familia incluida, están en la dirigencia todavía, y cuando su hijo está como entrenador, ¿no? Lo mismo, sin embargo, no han podido. A la Asociación del Fútbol Argentino, una vez que Julio Grondona se fue, poder encontrar y encarrilar a una federación histórica de fútbol, tal vez de las más fuertes, después de pasar un papelón eleccionario y tanto tiempo para buscar un nombre propio que sustituya a Julio Grondona. Tal vez porque los modos de manejo, muchas veces cuestionables, aunque han otorgado muchos dividendos, la Argentina fue campeona del mundo, Arsenal fue campeón de la Argentina, no preparaban herencias, y algo de esto que vos preguntaste lo va a responder Humberto Grondona, el actual técnico de Arsenal, en instantes. Si hablamos de jugadores surgidos, notarás, Ariel, a excepción de Brunetta, tal vez la mayor aparición en el último tiempo de Arsenal, los nombres de Arsenal que han tenido mucho suceso en el fútbol. El caso de Cuesta, un marcador central que ha llegado a la selección nacional. Algunos se pueden sorprender con varios nombres que han tenido mucho suceso. Por ejemplo, bueno, podemos contar varios. Darío Benedetto, hoy delantero, centro delantero, goleador del campeonato en Boca Juniors, que cuando jugaba en Arsenal no era un nombre propio tan fuerte para la Argentina. Ustedes van a ir notando, además de, Iván Marcone, hombre de la selección, campeón con Lanús, campeón con Arsenal, la jerarquía de los jugadores que llegan a la primera división de Arsenal y los que de alguna manera, Papu Gómez es uno de los últimos símbolos, la rompe hoy en la liga italiana, es de las principales figuras de esa liga, destacándose en el Atalanta. Ha costado a Arsenal nutrir a la primera división de grandes apellidos o que se iban a transformar en grandes apellidos posteriormente. Ni que hablar de lo que incorporaba a la hora de ofrender en distintos mercados de pases nombres propios muy importantes, como el caso de Germán Denis, de José Luis Calderón, de Román Martínez, de Israel Damonte, de Lisandro López, un jugador que desde Chacarita hasta Arsenal ha sido una de las figuras fundamentales de lo que fue la consagración del torneo Clausura 2012. También de Burdizo, que llevó a Boca Juniors porque venía de Rosario Central con
muy buen suceso y Arsenal lo pudo traer y fue clave haciendo dupla central con Lisandro López para la consagración. Bueno, Ulloa, que fue campeón en Inglaterra y que pocos recuerdan su paso por Arsenal, y así un montón de nombres propios de un equipo que estaba acostumbrado a tener un mercado de pases muchas veces, bueno, José Luis Calderón, que fue campeón, que tuvo 2 periodos en el club, y que en muchas oportunidades era muy difícil que clubes de mayor nombre los puedan llevar, pero Arsenal tenía una economía evidentemente sustentable como para poder afrontar presupuestos de esta característica. Esos jugadores sabían que iban a cobrar en claro, Arsenal, que iban a cobrar mes a mes. Iban a cobrar al día, eso era lo importante, y que iban a un equipo que no iba a tener problemas, más que trazarse determinados objetivos, que era jugar una Copa Internacional en primera instancia y después salir campeón. Bueno, Arsenal tiene un entrenador, un hombre propio, un hombre de la familia, alguien que tal vez estuvo más habituado al fútbol de primera división a principios de los 90. Muchos lo recuerdan, por ejemplo, por su paso por la academia, por Racing, que después dirigió las juveniles no hace mucho tiempo y se consagró. Llegó al club de la familia y nos cuenta el presente de Arsenal. Humberto Grondona. ¿Por qué dijiste que sí? ¿Por qué elegiste este momento para estar? ¿Por qué te tocó? Y porque a veces haces cosas impensadas, pero sentís que te debes al lugar donde naciste. Era el momento para venir porque era difícil agarrar acá este equipo por la situación en que estaba, y era el momento de volver a mi casa. Soy consciente que si no era Arsenal no estaría acá, o sea, no hubiese sido una elección que en otra oportunidad no lo hubiera hecho, ni por más plata del mundo que me hubieran dado. Yo lo único que conocía de acá eran mis amigos de la infancia que laburan acá, las instalaciones que están, evidentemente ha crecido mucho este club, pero no conocía lo elemental que era el canchero y todo lo que te fui contando, y el plantel. Después estará en mí el saber seleccionar, porque un técnico tiene que saber elegir, aparte de la técnica, de la táctica y la estrategia. Y bueno, en eso siempre tuve buen ojo. Creo que los jugadores que he tenido en juveniles están todos en primera y en Europa. Acá todos saben que hubo una ayuda importante porque Arsenal tenía problemas económicos. Detrás de esa ayuda vienen los intereses de la gente que te ayuda. Por eso estamos viendo en un presente y futuro, ahora que Arsenal está acomodado y con mi vuelta, a tratar de que Arsenal vuelva a ser el equipo que fue siempre, y elegir bien y no traer jugadores que realmente no sé si están a la altura de otro equipo, pero de Arsenal no. ¿Te dolió como miembro de la familia fundadora que hayan llegado tal vez jugadores que no estuvieron a la altura de las circunstancias en algún momento, que Arsenal haya tenido que achicar su presupuesto o que haya elegido mal? No me dolió que eligieron mal, porque yo lo veía a este equipo jugar, y me dolió que es como que, no digo que era un tacho de basura este equipo, pero podían haber reforzado mejor. Lo que pasa es que tenías 2 cupos solamente, pero qué casualidad que el único jugador que vino de refuerzo lo traje yo y es el mejor. ¿Con tu papá vivo no hubiese atravesado esta situación? Mi papá me pagaba las expensas y cuando murió las tuve que pagar yo. Me desequilibró todo. Quizás yo vivía en una nube, o yo le daba, papá me prestaba, como todo padre e hijo debe ser, para hacer cosas. Yo de repente le devolvía el dinero en un cheque y capaz que papá el cheque lo cortaba, no lo depositaba. De 10 cheques depositaba 4. Y yo contento porque le devolvía el dinero. Un poco pasó esto. La comodidad de todos, de la mañana a la noche se vio que ya no era más comodidad y te la tenías que arreglar solo. No solo en el fútbol, en AFA, sino acá. ¿Los arbitrajes son deficientes? ¿Antes, cuando tu papá vivía, estaban más atentos? Hacían las mismas macanas. ¿Cuántos goles en Arsenal hicieron con la mano? Lo que pasa es que se le estaba más encima, porque no solo era Arsenal, era una observación de todo el fútbol, de todos los partidos. Mi padre no se preocupaba solo si le cobraban bien a Arsenal o no, se preocupaba bien si le cobraban
bien o mal a otros equipos. La gente tiene que pensar que Arsenal se fue al descenso. Y fue muy duro para Arsenal. Y Arsenal se fue al descenso porque no ganaba nunca. Y punto. Y cuando no ganas nunca, te vas al descenso. Las épocas cambian. Todo cambia. Y no cambia para bien. Arsenal no va a volver a ser el que fue. ¿Por qué? Porque todo va cambiando. Porque se te va un jugador y es muy difícil de reponer. Y se te tiene que ir un jugador para no tener sobresaltos económicos. Arsenal es una institución que armando un buen equipo y ordenado y coherente puede estar entre el 10º y el 15º lugar, no último. Este es un fútbol tan generoso que de repente te encontrás arriba, pero somos conscientes de que no podés competir contra presupuestos que manejan millones de pesos. Bueno, las expensas es un ejemplo casi gráfico, ¿no? De no encontrar al que se sentaba en la cabecera de la mesa y entender que se desploma la mesa entera. Acá se ha desplomado por completo. La frase Arsenal no va a volver a ser el que fue tiene su costado lógico, pero también un costado que puede preocupar más a Arsenal si se llega a ir a la B Nacional. Totalmente. ¿De qué manera puede volver a primera con lo acotado que es volver a primera división? Siempre equipos pugnando por esas pocas plazas. Después, bueno, está lo de los arbitrajes. Yo entiendo que la enorme mayoría de la gente, de la opinión pública, tiene instalado para siempre que los árbitros siempre estuvieron a favor de Arsenal. Yo creo que ante la duda se acordaban qué camiseta estaban dirigiendo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si luego sabíamos que algún árbitro podía ser parado o podía llegar a tener una consecuencia, que ni siquiera esas consecuencias tenían que ver con Grondona. A veces son los más papistas que el Papa los que responden de esa manera. Totalmente. Y el hecho es que está siendo reconocido por los mismos protagonistas. Esto de manifestar abiertamente que Arsenal nunca más va a volver a ser el que fue y que había una persona muy apasionada con un nombre propio, que ponía dinero cuando era necesario, que ordenaba el club cuando era necesario, que a veces pegaba 2 o 3 gritos y la historia se organizaba y que desde que no está nadie lo pudo suplantar. Lo que marcábamos de los promedios, que es sencillamente sorprendente, tiene que ver y se explica con los 26 puntos del 2014. O sea, falleció Grondona a mediados del 2014, luego y del Mundial. El torneo 2014, el que gana Racing. Sí. Arsenal termina noveno, una campaña digna con 26 bueno, puntos. aceptable, claro. Torneo 2015, aquí empiezan los problemas. Puesto 28 de 30 con apenas 27 puntos. El que gana Boca, el largo. El largo, el de 2015, el largo de 30. Esto lo clasifica a Copa Sudamericana, idéntica cantidad de puntos en mitad de partido. Cuarto de zona de 15. Y después los escasísimos 11 puntos que lo pueden condenar a Arsenal de Sarandí. Esta campaña fue con Rondina en el banco, una campaña absolutamente inesperada, hasta con muchos refuerzos de segunda o tercera categoría, que le dieron una cosecha de puntos que es increíble. Un gran mérito del entrenador que se terminó yendo muy mal de Arsenal. Claro, es lo que hoy le da esperanzas. Para poder quedarse. Claro. Vamos a pasar a este total. Desde que falleció Grondona, Arsenal jugó 87 partidos. Ganó 24, empató 19 y perdió 44. Ustedes observen la cantidad de partidos, casi más de la mitad. Hizo 89 goles, le hicieron 123, apenas 91 puntos sobre 87 partidos jugados. Una cifra condenatoria. Habrá que ver si en las fechas finales puede sumar para evitar la pérdida de la categoría. Estaría muy complicado para lo que viene. El dato coincidente, como bien marcamos, el promedio que hoy está condenando a Arsenal se cuenta desde agosto de 2014. Julio Grondona falleció un mes antes. Completísimo, Juan Pablo. Un placer desde lo informativo, desde la búsqueda, desde la investigación, que es algo que no abunda. Y aquí en Juan Pablo hay un gran exponente de eso. ¿Uno por semana habrá? No sé si tanto, la pero... semana próxima. La semana próxima. ¿Cuál es la promesa de la semana? No sé si la semana próxima, pero tal vez la otra se viene un informe que los puede emocionar. Pero ¿cómo que la próxima? Que los va a emocionar. Que los puede emocionar. Tal vez la otra, entonces, ya la semana que viene nada. ¿Qué pasa? ¿No hay programa la semana que viene? La semana que viene hay programa. ¿Y Juan Pablo? Con el Federal y todo el resumen del Federal. Arranca el Pentagonal. Arranca el Pentagonal, sí señor. Juan Pablo, ¿nos prestás 2 compañeros tuyos para el próximo bloque? Les presto a los mejores. ¡Epa! Los capitanes. ¡Epa! ¿El mejor quién es? Bueno, al mejor y al segundo mejor. Señores, después de la pausa, hoy hay Diamond League, ¿verdad? Hoy hay Diamond desde Doha, de Qatar. Abre la Diamond. Pero Teis Sport no podía no tener la opinión de Gastón Recondo y de Marcelo Palacios. El tema del día es la reducción, la anulación de la sanción a Lionel Messi. Después del corte con ellos, estamos hablando del tema del día. Pierdo en tus caderas,
Eres la cosa más linda, de esquina a esquina, de abajo a arriba, con tu sabor a latina.